Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre quién tiene la razón. El dicasterio para la doctrina de la fe que ha excomulgado al arzobispo Carlo María Viganò. ¿O tiene razón el arzobispo Viganò? Vamos a estar analizando ambas partes para que usted pueda llegar a una, no conclusión, pero sí una mejor claridad. Y esto lo vamos a hacer a través del punto de vista histórico y religioso. Lo invito para que me acompañe. Antes quiero agradecer a todas las personas que han emitido una opinión, han visto los videos, así como también han hecho like y se han agregado a la cantidad de personas que estamos aquí en este grupo de Despierta Católico Cristiano. Gracias a quienes ya lo han hecho y los invito para que continúen haciéndolo, quien es nuevo en este canal y pueda ver los otros videos. Gracias por todo su apoyo. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sacta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. Vamos a analizar la controversia que hay en torno a la excomunión de Monseñor Carl María Viganò, lo que ha dicho el dicasterio, perdón, nos dice, muy buena corrección que me han hecho, dicasterio para la doctrina de la fe, así como también la posición del arzobispo Carlo María Viganò. ¿Quién tiene la razón? Esa es la pregunta en el aire. Y a través de este análisis religioso, histórico, pues vamos a entender un poquito más cómo podemos entender, como la redundancia y repetir, entender toda esta situación y qué hay atrás de todo ello. El texto bíblico nos dice muy claramente, por sus frutos los conocerán. Pero la pregunta es, ¿quién tiene la razón? Ahora sí, el que es directamente afectado o quien emite, en este caso, una excomunión, una institución. Así que los invito a analizar el relativismo que hay hoy en la Iglesia, entender por qué actúa como actúa el Vaticano y por qué actúa como actúa y las declaraciones que hace el arzobispo Carlo María Viganò. Vamos a entender las dos partes, pero para esto pues tenemos que regresarnos unas cuantas décadas, unos 60 años aproximadamente, y quizás más, pero cuando menos retrocedamos a los años 1960 para analizar 4 teólogos que desviaron, deformaron el Concilio Vaticano II, incluso fundaron una revista llamada Concilium para supuestamente entender el espíritu del concilio. Pero esta revista se utilizó más para desviar la doctrina en sí del concilio que acaba de concluir. Así que, para ubicarnos en los años 60, hay que irnos hasta el pontificado de Pío XII, donde muchos teólogos, incluso cardenales, le pidieron al Papa Pío XII que excomulgara, inclusive su secretario de Estado, el cardenal Siri lo pidió, el cardenal Alfredo Octaviani pidió que excomulgara a estos teólogos liberales que ya venían haciendo ruido sobre el relativismo en la iglesia. Había muchos, pero me voy a concentrar en 4 de ellos. Uno de ellos es Karl Rahner, jesuita. Henry de Lullac, jesuita también. Yves Congar, dominico. Y Edward Schillenbeck, de origen belga. Estos 4 teólogos, y había muchos más, pero nos vamos a entrar solamente en los 4, muchos de los cardenales, obispos y teólogos le pidieron al Papa Pío XII
que los excomulgara. No lo hizo. Así que, ¿por qué? No lo sabemos. Pero, tras su fallecimiento, el Papa Pío XII, ha llegado a la silla de San Pedro, el Papa Juan XXIII, de línea liberal, resucita a todos los que no excomulgados, vamos a decirlo así, pero que estaban en la lista para ser excomulgados, vamos a decirlo así también, por el relativismo en la iglesia que profesaban su teología y su filosofía. Así que los condenados, vamos a decirlo así, durante el periodo de Pío XII y Pío XI, fue la plataforma para crear muchos documentos que se discutieron durante el proceso del Concilio Vaticano II y para emitir una opinión. Así que todos ellos los resucitó el Papa Juan XXIII. Y con esto les abrió las alas. Ese fue el ayornamiento que mencionó el Papa Juan XXIII. Karl Rahner, Henry de Lulac, jesuita, ambos dos, y Yves Congar Dominico y Edward Schillenbeck, de origen belga. Estos teólogos y otros más, vuelvo a repetir, también con la infiltración de obispos y cardenales, masones, desviaron y deformaron el Concilio Vaticano II. Esto para entender al Monseñor Carlo María Vigano. Vamos a centrarnos en uno de ellos. Bueno, los cuatro voy a mencionar en general. Cómo ha influido su teología hasta ahorita y cómo hoy se gobierna desde estos cuatro pilares o cuatro teologías que implantaron estos teólogos en la época del Concilio Vaticano II y sucesivamente. Karl Rahner introduce el relativismo en la doctrina del magisterio de la Iglesia, que a la vez ha contaminado su relativismo a toda la Iglesia. En su momento, este relativismo lo combatió fuertemente Joseph Ratzinger, quien fuera Benedicto XVI, y también de su postura también como papa. De hecho, la actual doctrina de la Iglesia está contaminada por el relativismo. Sí, vuelvo a repetirlo. Contaminada por el relativismo de Karl Rahner. Prueba de ese relativismo lo tenemos en el actual actuar del Papa Francisco, donde para él ya no existe ninguna verdad, sino que todo es discutible y se puede modificar según los criterios de cada persona, dependiendo del punto de vista que se vea. Es decir, si alguien dice Dios existe, dentro de este relativismo, vamos a ver si Dios existe, vamos a hablar, vamos a discutir. Entonces, esta es la teología que usa el Papa Francisco, también el Fernández, desde el Dicasterio para la Defensa de la Fe. Es por ello que desde ese punto de vista, desde el relativismo, nos lleva a posturas donde todas las verdades son discutibles, incluyendo los dogmas. El relativismo lo tenemos a manos llenas en muchos de los documentos emitidos por el Papa Francisco desde que llegó al pontificado. A menos desde que llegó al pontificado, desde que fue arzobispo en Buenos Aires, superior de la Compañía de Jesús, etcétera, etcétera, también es otra cosa. Pero menos vamos contando desde que se sentó en la silla de San Pedro. Vuelvo a repetir, el relativismo lo tenemos a manos llenas, o sea, plagado en los documentos emitidos por el Papa Francisco y también desde el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Y podemos ver entre ellos Amoris Laetitia, la introducción al culto de la Pachamama en el Vaticano. ¿Por qué crees que hace años llevaron a la Pachamama? Sí, que la naturaleza, para entender a los indígenas. Eso fue una cachetada dura para todos los miles de misioneros que vinieron a América y evangelizaron a lo largo del continente, desde etcétera, con introducir
al el culto de la Pachamama en el Vaticano, a realizar cultos ahí, en las narices de los cardenales, en los ojos del Papa. ¿Por qué? Porque todas las religiones son igual. Porque es la Pachamama, la madre naturaleza. La legalización de la homosexualidad, muy recientemente, con diferentes documentos, con la bendición a parejas de mismo sexo. Todo esto procede de la teología relativista de Karl Marx. Perdón, de Karl Marx, perdón. Karl Rahner, no Karl Marx. Eso es comunista, marxista, de Karl Rahner. Vamos a Henry de Lullac. Este teólogo se inclinó su teología hacia el universalismo, una especie de panteísmo donde todo es Dios, donde hasta el árbol es Dios, hasta la hoja, hasta la flor de la planta. Esta teología de Lullac se inclina que todos se salvan, es decir, no existe el infierno. Y bajo este concepto, el Papa Francisco en su momento dijo, me gustaría pensar que el infierno está vacío. O sea, bajo este concepto de universalismo, el infierno no existe. Por eso para el Papa Francisco se le hace fácil decir. Y le sigue Víctor Manuel Fernández también, cardenal, y todos los demás que le siguen. Me gustaría pensar que el infierno está vacío. Creo que a todos nos gustaría que nadie estuviese ahí. Pero mi pregunta es, acérquense nomás a la puerta a ver cómo les va. ¿Sí, verdad? Ahora, con esto de que, con esta declaración que hizo el Papa Francisco, me gustaría pensar que el infierno está vacío, está contradiciendo toda la acción de la gracia divina en la salvación. Y prácticamente, así de un plomazo o de una barrida, el Papa Francisco elimina la existencia del infierno. Ahora, el otro teólogo, Edward Schillenbeck, origen belga, él contribuyó a la teología de la liberación desde estrictamente marxista. ¿Cuánto daño hizo en América Latina esta teología de liberación? Y miles de muertes ocasionó. Yves Congar, dominico, fue el primero en emplear y usar el asunto del ecumenismo que apoya abiertamente actualmente el Papa Francisco con el documento de perdón, la palabra Abu Dhabi, donde todas las religiones son iguales. Es el mismo el cristianismo, es lo mismo el judaísmo, etcétera, etcétera. Todas son iguales. Con este documento, el Papa Francisco prácticamente está diciendo Cristo no es esencial en la salvación del ser humano y por eso todas las religiones son igual. Así que estas cuatro teologías presentadas por estos cuatro teólogos en su momento, ya ellos ya fallecieron, estas teologías tienen su base en el marxismo-comunismo, en la mayoría en la masonería, en la fraternidad universal, que es más importante para ellos. Estas cuatro teologías reinan actualmente en el Vaticano y desde ahí se gobierna y desde ahí administra el Papa Francisco la Iglesia, distorsionando el espíritu del concilio, etcétera. Inclusive, personalmente yo conocí ya señor grande, ya prácticamente un anciano, a, a un obispo que fue el padre conciliar, estuvo presente en las discusiones durante el Concilio Vaticano II. El obispo nos decía, esto, esto no es lo que nosotros dijimos, se ha distorsionado la liturgia y muchas otras cosas más. Esto no es lo que dijo, dijeron, o escribieron o plasmaron los padres conciliares. Un obispo que estuvo presente ahí, personalmente lo conocí, ya falleció hace tiempo, pero no se explicaba. Ahora,
El derrumbe de la Iglesia Católica es lo que viene denunciando. Ya vimos las 4 posiciones que hoy defiende el Papa Francisco, basados en 4 teologías y en 4 teólogos diferentes. El derrumbe de la Iglesia, que es lo que viene denunciando Monseñor el arzobispo Carlo María Vigano, la interpretación del Concilio Vaticano II fue como un golpe de Estado que utilizó la masonería eclesiástica, sí, sacerdotes, obispos, etcétera, etcétera, masones, y ahorita hay un montón, porque más que en aquel entonces, para desmantelar el magisterio de la Iglesia. Es por eso que el Papa Francisco se quitó el título de vicario de Cristo. Él es de esta corriente. Y el papado a través de la sinodalidad, que es lo que viene ahora en octubre. Esto será para tener un papa, es como nomás tener un título honorífico, nada más. Con esto, la masonería eclesiástica obedece a alguien más alto que ellos mismos en el Vaticano. Entonces, condenando a excomunión a Monseñor Vigano por denunciar la corrupción dentro de la doctrina de la Iglesia. Lo triste es que para unos la ley de derecho canónico no se aplica a pie de la letra y para otros ni lo voltean a ver. Al contrario, los felicitan, los ascienden en puestos, aún están en energía, aún están en un realcismo con el magisterio de la Iglesia y no hacen nada. Para algunos, el derecho canónico aplica al pie de la regla. Para otros, no. Se les tolera, se hacen, como decimos, de la vista gorda o de la vista ciega y no pasa nada. Y veamos todos los abusos litúrgicos habidos y por haber. Les cuento uno. Yo lo vi, no lo puedo contar, que lo vi en video, lo vi presencialmente, ahora sí, directo. Todos sabemos que en el Novus Ordus, la misa, el padre antes de comulgar levanta la hostia consagrada, partida, y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya contesta el pueblo. Ahí todo bien eso, ¿no? ¿Dónde está la distorsión? El sacerdote celebrante llama a una pareja, obviamente están preparados, obviamente están casados, obviamente viven bien, espiritualmente, los llama y pone a la esposa, o sea, no a la esposa del sacerdote, sino a la pareja, a ella, la esposa, levantar el cáliz y a él levantar, al esposo, levantar una fracción de la hostia consagrada, la grande, y el sacerdote agarra la otra parte y los tres dicen, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La distorsión de la liturgia. ¿Cómo puede ser? A esos padres ni se les llama la atención. Y esto lo está haciendo en los pueblos, en las ciudades también, en las parroquias. Lo están haciendo. Así que, si recordamos un poco la historia, a San Atanasio, por mencionar a uno de ellos, que defendió a carta cabal la doctrina sana católica, San Atanasio luchó contra el Papa de su momento, porque éste defendía la herejía. Hoy, en el siglo XXI, es decir, 1700 años después, Monseñor Vigano dice la verdad porque el Papa Francisco hace lo mismo en tiempos de San Atanasio. Recordemos, San Atanasio defendía la doctrina contra el arrianismo, donde el arrianismo decía, Jesucristo no es Dios. Y hoy tenemos iglesias, y grandes iglesias con mucha influencia en el mundo, que no creen en la divinidad de Jesucristo. Así que el arzobispo Vigano viene afirmando que la decadencia de la iglesia inició en los 60s
tras el Concilio Vaticano II, no por el concilio en sí, sino por la distorsión que se le ha dado al propio concilio. Distorsión. Y la mala interpretación, pese a que los padres conciliares, aún conservadores y algunos más liberales, no querían eso, ni buscaron el desorden que hay hoy. El primer paso para destruir la iglesia fue distorsionar la doctrina a través de los teólogos que ya mencioné antes, los 4. Bueno, había muchos más, por supuesto. El segundo paso es destruir la liturgia. Hoy, el 80% de la liturgia es protestante. Y no es protestante del pastorcito de la esquina que tiene su negocio como una iglesia ahí. No, protestantes serios. Y la forma en que se destruye la liturgia ha sido cambiado todo, introduciendo elementos protestantes, concretamente elementos metodistas, luteranos, episcopalianos y calvinistas. Estos grupos religiosos protestantes, fueron los asesores, fueron, mejor dicho, los creadores de la llamada Misa de Pablo VI, también llamada Novus Ordo o Novus Ordo Missae, con el arzobispo en aquel entonces, Aníbal Bugnini. Estos asesores protestantes que activamente participaron para alterar la liturgia de Novus Ordo fueron 6. Nombres como Raymond George, metodista; Ronald Hasper, anglicano; Massey Schaeffer, episcopaliano; Friedrich Kuhner, luterano; Eugen Brandt, luterano; y Marx Turian. Esto llevan a la liturgia a distorsionarla en un 80% protestante. Y el 20% fue elaborado por católicos, es decir, revisada, aprobada por el arzobispo Aníbal Bugnini y también por el Papa Pablo VI. En parte fue engañado y en parte se dejó engañar porque no investigó más. Después sabemos que Bugnini terminó desterrado allá en una diócesis de Irán. Entonces, con esto, distorsionando la liturgia, 80% protestante y el 20% fue elaborado por católicos. De ahí que se le atribuye al arzobispo masón de alto rango, Aníbal Bugnini, que fue quien engañó al Papa Pablo VI y lo desterraron a una diócesis de Irán, como ya dije. Así que con el Novus Ordo Missae se constituía y querían ya, a partir de ahí, hacer un nuevo orden mundial como está dirigida o establecida hoy geopolíticamente. Así que el arzobispo Vigano es lo que está avisándonos que el Papa Francisco es la cabeza visible de este nuevo orden mundial, en donde están también los gobiernos seculares, creando una iglesia suplantada. Así que el golpe maestro para tener controlada la iglesia es a partir del Concilio Vaticano II. Y con esto se abrieron las puertas a la infiltración por parte, o mejor dicho, para comunistas, marxistas, homosexuales, que son ordenados y que han ido escalando hacia arriba dentro de la jerarquía católica. Aunando más en la historia reciente de la Iglesia, en 1977 se llevó a cabo un simposio en Madrid, España, sobre América Latina. Ahí la gran mayoría de jesuitas aceptó y promulgó la tesis de la teología de liberación del padre Gustavo Gutiérrez de Perú, la tesis de los hermanos brasileños sacerdotes Boff, de apellido Boff. Uno de ellos sigue como en función de sacerdocio, funcionando como sacerdote; el otro es sacerdote, pero no ejerce. Esta teología de la liberación en opción por los pobres fue diseñada por la antigua Unión Soviética para adentrar el comunismo, marxismo, desde la base en América Latina. ¿Y cómo lo puede hacer? A través de la iglesia. Y para ello necesitaba al clero.
En México, uno de los primeros obispos impulsores de la teología de la liberación fue el obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo. Él desarrolló una propuesta cristiana centrada en la unidad de los pueblos latinoamericanos y la reivindicación de los sectores marginados de la sociedad. De ahí que los jesuitas en general adoptaron el pensamiento marxista comunista para la Iglesia y el continente de América. Principalmente ahora, la teología de la liberación inicia a 3 semanas antes de finalizar el Concilio Vaticano II con el pacto de las catacumbas. Aquí tengo un video donde usted puede escuchar más sobre el pacto de las catacumbas, que se le celebró ese pacto dentro del Vaticano a 3 semanas de finalizarse el concilio, de clausurarse por parte del Papa Pablo VI. Y en ese pacto de las catacumbas en el Vaticano, muchos obispos, cardenales y sacerdotes se comprometieron a implementar la teología de la liberación. Posteriormente, entre los jesuitas surge un cardenal de gran influencia, como fue, mejor dicho, Carl Maria Martini, que junto con otros cardenales inician a maniobrar para sentar en la silla de San Pedro a un papa, no sabían quién era, que corresponda con el espíritu liberal marxista de la teología de la liberación. Y por lo tanto, Monseñor, el arzobispo Vígano, está diciendo la verdad de los hechos actuales, basados en todos estos acontecimientos y otros más que les estoy mencionando. Claro, ahora lo acusa de traidor, de cismático y de hereje, sin mucho fundamento. ¿Sí? O sea, si lo acusamos, nos tapamos nosotros y somos los niños héroes de la película. Monseñor Viganó es valiente al poner en claro y decir la verdad sobre los hechos. La pregunta es, bajo este panorama que estoy desarrollando, ¿es válida la excomunión? Sabemos de facto que la mayoría de la jerarquía reinante, el liberal marxista, que están produciendo una iglesia sinodal, un papa sinodal, que ya no es iglesia católica, la fundada por Jesucristo. El proceso de excomunión contra el arzobispo Viganó, ¿cómo fue? ¿Cuántos participaron? ¿Qué dijo cada uno? ¿Hubo solamente levante la mano quien sí y levante la mano que no? No sabemos el proceso de fondo. Pero desde su conciencia votaron aparentemente libremente o fueron coaccionados para mantener su trabajo, su posición. Son muchas preguntas que quedan en el aire. Espero que con esta reflexión le haya ayudado a usted, hermano católico cristiano, a entender quién tiene la razón entre ambos lados, basándonos en que por los frutos los conoceréis. Y ahí tenemos el fruto de 60 años prácticamente del modernismo, liberalismo asentado en la iglesia. Seminarios vacíos, conventos vacíos, laicos yéndose a otras, yo le llamo clubes religiosos de pastores de la esquina, pero vamos a llamar la religión, yéndose a otras religiones. Entonces, ese es el fruto del liberalismo, ese es el fruto del modernismo. Ahora, el fruto será vamos a decir, una iglesia sinodal y un papa sinodal. Espero que haya contribuido no al error, no a confundir, sino a esclarecer de dónde vienen ambas posiciones. Muchas gracias por su atención. ¿Y usted, hermano cristiano católico, qué opina? Muchas gracias, nos vemos en la próxima.